Bienvenidos a un nuevo episodio de Fue él quien sanó mi vida, un espacio donde damos voz a mujeres reales que han superado la duda, el miedo y la incertidumbre cogidas de la mano de Dios. Hoy nos acompaña una mamá quien dobló rodilla por su bebé de tan solo 6 meses de nacido. Y nada, bienvenida Andrea. ¿Cómo Gracias. estás? Bien. Feliz de estar acá, un poco nerviosa, pero bien. No, qué bueno. Para mí es un honor tenerte y escuchar tu historia. Y bueno, Andrea, empecemos por cómo fue el tema del embarazo. Bueno, ese embarazo se dio después de una pérdida de un embarazo previo, por supuesto. Entonces es lo que comúnmente llamamos un niño arcoíris, que es un embarazo que viene después de una pérdida. Entonces fue un niño pues muy anhelado. El embarazo se desarrolló, podríamos decir, de manera normal, pero no supe manejar muy bien el tema de mi estrés laboral, porque había pues mucha presión en la función que estaba haciendo en su momento. Y pues esa fue básicamente como la razón que nos dio el médico cuando yo llego a urgencias. Ya estaba en trabajo de parto, estaba en dilatación 4, contaba con 30 semanas de embarazo. Entonces, pues nada, hubo una infección que me dio, pues como una gripa, básicamente. Me empezó en la garganta en la mañana y ya en la tarde estaba súper disfónica, tenía un dolor en la cadera impresionante y decidimos irnos por urgencias y pues allá es donde el médico me dice, no, pues una gripa tan simple a tema de que usted pues no sabe manejar ese estrés que estaba viviendo en el momento, pues nos baja las defensas y es por esto que el cuerpo de manera inteligente toma la decisión de adelantar el parto pues para que el niño no muera en el vientre. Y en ese momento en que estabas trabajando, ¿cuál era tu función? Era asesora comercial para una entidad financiera. Trabajabas en ventas. Andrea, ¿qué pasa ese día que vas a la clínica? Pues yo te confieso, fui con la esperanza de que me dieran tal vez 1 o 2 días de incapacidad porque venía, la presión de las metas me tenía un poco afanada, angustiada y yo necesitaba un stop. Entonces yo honestamente fui como con la esperanza que incluso quien es el papá del niño y era mi pareja en ese entonces me dice, no, vamos así sea que te den 1 o 2 días para que descanses y pares un segundo. Y ya cuando me recibe el médico, me cuenta todo el tema y me dice, no, vamos a preparar sala de cirugía. El niño tiene que nacer ya o se te va a morir en el vientre. ¿Y qué sentiste en ese Yo momento? sentí, la verdad me sentí tan culpable, ¿Por qué? pues porque se supone que uno tiene que aprender, o sea, ¿qué es primero? Tu Tu salud. salud, tu trabajo, tus responsabilidades. Entonces es cuando uno se llega a cuestionar como, si bien es cierto, bueno, a uno lo han enseñado a ser muy responsable con sus compromisos, con su trabajo, de tenerlo de cierta manera como prioridad, pero hasta dónde llegas a ser responsable contigo y pues con la vida que en ese momento estaba en mi vientre. Pues, la verdad sí me sentí bastante culpable porque le di prioridad a algo que pues obviamente era necesario, pero que en ese momento la prioridad era mi hijo. ¿Y qué dijo tu esposo en ese momento? Pues la verdad, él no, digamos que digamos, la crítica no se dio en ese momento porque pues él también estaba en shock, como te digo, no estábamos esperando que sucediera eso. Em, ya pues digamos que las recriminaciones vienen más adelante cuando la relación en pareja como que empieza ya a quebrantarse. Pero no, mira que en ese momento estaba, o sea, no me juzgó ahí, sino ya después. Hubo un apoyo total de parte de él. Sí, sí, no, ¿para qué? En el proceso él fue un papá bastante presente y hasta hoy lo es. Yo siempre he dicho que independientemente que la relación de pareja no se haya dado de pronto como uno quisiera, eh, lo reconozco, él ha sido un papá muy presente. Qué bendición, Andrea. Sí, total. ¿Y qué te dicen los médicos cuando llegas ahí a la clínica? Pues es que todo pasó tan rápido y en ese momento, o sea, yo simplemente como que escuchaba y seguía las instrucciones como un robot. Entonces, nada, prepara sala de cirugía, hay un alto riesgo de que el niño pues se nos quede en el vientre, entonces todo fue muy rápido, me alistaron, me pusieron en la sala de partos, me sedaron, hacen Incisión. incisión. Em, pues yo estaba entre dormida porque yo fui consciente en parte del proceso pues del parto como tal. La matriz, o sea, después de que yo ya estaba prácticamente en trabajo de parto, no sé si por los nervios o por toda la situación, la matriz se contrae.
y ya me dicen, no, es que la matriz está, digamos, no permite que el niño salga. No solamente tenemos que hacerte la incisión que regularmente es horizontal, sino que tienen que abrirme vertical también para que pueda salir el niño. Mientras ellos intentan hacer ese forcejeo de sacar el bebé, que pues el bebé nació midiendo 39 centímetros, que pues no es nada más que este tamaño. Aún así, no, la incisión no era lo suficientemente, digamos, como grande para poder sacar al niño bien, por eso hacen la otra incisión, sale el niño y tienen que reanimarlo, porque pues Juan José ya estaba, pues eso se llama sufrimiento fetal, ¿no? Él ya estaba en un proceso de sufrimiento fetal. Yo recuerdo cómo lo pasan a una camillita y pues hacen el proceso de reanimación con el niño. Eh, y pues ahí como que me quedo otra vez dormida y ya después es que empieza todo el tema de los diagnósticos. Hubo una hemorragia grado 4 en el cerebro a raíz de ese forcejeo para que el niño naciera. Pues después de una reanimación y una hemorragia grado 4, pues de pronto para hacerme entender un poco mejor, la hemorragia grado 4 es que, según lo que nos explicaba el neurólogo, en el cerebro las venas funcionan como si fuera un acueducto, por así decirlo, y todo eso estaba inundado de sangre. Entonces, la hemorragia grado 4 es la más severa. Y pues realmente ya cuando se da este diagnóstico nos dicen, no, la probabilidad de que Juan José sobreviva es muy, muy, muy baja. De hecho, si el niño pasa más de 3 días, pues ya realmente sería prácticamente un milagro. Entonces, digamos que el diagnóstico inicial fue eso, hemorragia cerebral grado 4. Bueno, Andrea, ¿y tú despiertas, ya ves al niño en incubadora? No, de inmediato no, porque Juan José nació a las 2:10 de la mañana, eso sí lo recuerdo muy bien, y yo duro inconsciente como hasta las 5 de la tarde que ya despierto en la sala de recuperación. Yo a Juan José lo termino viendo como a las 8 de la noche, porque pues siempre se perdió bastante sangre, yo estaba muy débil y pues los médicos no me dejaban ir a donde estaba el niño, porque pues él estaba en la UCI neonatal. Quien sí estuvo pocas horas después del nacimiento del niño, ya cuando pues digamos que lo logran estabilizar y demás, fue el papá. Mi papá también estuvo ahí muy presente. El papá del niño no tuvo de pronto en ese momento como la fuerza para verme y quien entra a darme la noticia es mi papá. Me dice, bueno hija, el niño tiene un diagnóstico de hemorragia cerebral grado 4. Los médicos dicen que si el niño pasa más de 3 días, pues va a ser mucho, que tenemos que prepararnos para cualquier cosa. ¿Y qué sientes con esa noticia? Como frustración, lo que te decía, culpa. Yo siento que en ese momento, pues menos mal fue mi papá quien me dio la noticia porque pues él es quien logra como contenerme. Ya cuando él me ve como, pues digamos, medianamente tranquila, yo le digo, papá, déjame un momento sola, quiero estar sola en la habitación. Claramente en el estado en el que yo estaba, así que menos iba a poder ver a Juan José. Entonces, pues nada, yo simplemente me pongo, recuerdo tanto que me siento en la cama y le digo a Dios, pues Dios, tú me lo diste, tú tomas la decisión. Y pues o sea, es mi hijo, pero no está en mi poder y menos quiero llegar como a imponerle cosas a Dios, sino le digo, Él está en tus manos y vamos a ver tu mano en Él. Y que pues fuera la decisión que Dios tomara así. Yo estaría, digamos, dispuesta a aceptarla porque dentro de lo que mi papá me decía de la hemorragia es que si el niño lograba sobrevivir, lo más posible es que él fuera un niño con parálisis cerebral, o sea, pues, que podría tener... Dificultades exacto, motoras, de lenguaje y básicamente que iba a demás. ser un vegetal. Entonces, pues yo le dije a Dios eso, le dije, Diosito, si me lo vas a dejar, te suplico que sea bien. Y si no, yo estoy dispuesta a aceptar pues la decisión que él tomara en ese momento. ¿Cómo es tu relación con Dios en ese momento? Pues yo siento que no en ese momento lo cuestioné como te lo menciono.
digamos, más adelante otra etapa en donde, pues digamos que hay otro diagnóstico, porque esa es la vida de la mamá o de la familia que tiene un prematuro. Tú estás constantemente en una clínica, tienes que ir todos los días y todos los días es levantarte con la idea de, ¿será que hoy se queda con nosotros? ¿Será que va a mejorar? ¿O simplemente Dios tomó la decisión de llevárselo? Entonces eso era como la constante en ese día a día. Andrea, ¿qué sentiste con este tema de este diagnóstico de tu bebé ya habiendo perdido otro bebé antes de Juan? Pues es que, o sea, te sientes devastado porque es que finalmente mm, pierdes una vida, hay otra vida en riesgo y es que es un hijo. O sea, tú realmente como que llegas a pensar, bueno, ¿y qué más sigue entonces? O de pronto, pues en mi egoísmo puedo llegar a decir, entonces, ¿para qué me embarazaba otra vez si finalmente íbamos a estar en esta situación? Yo me sentí totalmente destruida y desesperanzada. Adicional de esto, estar recién operada, tener que estar viendo a tu niño en una UCI neonatal y estar trasladándote, ¿cómo fue ese proceso? Wow, bastante duro porque finalmente pues digamos que el proceso normal es que pues como lo viví con el embarazo de mi hijo mayor, que fue un embarazo tan diferente, o sea, tan tranquilo, donde pude dedicarme a él, la lactancia, bueno, el tema de la recuperación de una cirugía pues de esta magnitud para el cuerpo de una mujer no es nada fácil y lo que se recomienda generalmente es tener quietud. Pero no, Claro, yo a pasar las la 8, dieta. exacto, yo a las 8 de la noche tenía el afán, ya ahora sí me entró el afán de ir a ver a mi hijo, ya me sentía más tranquila porque las enfermeras me decían, no mamá, a usted ni se le ocurra aparecer por allá en ese estado. La entendemos porque el equipo humano de esa clínica, y todavía le seguiré agradeciendo tantos años después, fue fundamental también. Entonces, nada, me calmé, me llevaron una silla de ruedas porque pues claramente no estaba en las mejores condiciones de desplazarme. Me llevan a la UCI neonatal y ahí es donde tú te impactas con la realidad, porque finalmente una cosa es lo que se vive a través de lo que pudo decirme mi papá, lo que puedan decirme Ujú. los médicos, pero cuando tú ya ves y estás ahí, ahí es donde tú sientes que la realidad es esa y que lo que se viene no va a ser sencillo. Yo entro a la UCI, lo veo en su incubadora, que era una incubadora pequeñita, no, porque pues obviamente por el tamaño del niño no le podían poner una incubadora muy grande, era una, digamos, pequeña. Golpearme además con la realidad de ver otros niños en la situación de Juan José y me acerco pues obviamente a su incubadora y lo veo lleno de cables, con una luz morada. Él tenía un huequito en su pecho porque él estaba muy chiquito. Su piel era como muy débil, entonces se veían como sus venas, o sea, te impactas con la realidad de entender que pues es un niño que no está completamente formado. Además que te dice el médico como, bueno, no tuvimos el tiempo porque pues hay unos métodos a través de medicamentos, de medicinas que te inyectan a ti para que el proceso del niño prematuro pueda llevarse hasta el máximo punto dentro del vientre, que es lo ideal, para que maduraran sobre todo sus pulmones, porque él estaba muy chiquis y sus pulmones estaban como en ese proceso de desarrollo. Bueno, eh, ahí es donde otra vez como que el ánimo cae. eh, Me empiezo a seguir echando la culpa de, hombre, si usted le hubiera dado importancia a lo importante, valga la redundancia, y no a lo urgente, no estaría usted en estas. Mm, ¿Cuál fue tu red de apoyo en ese momento? las enfermeras, porque pues en las UCIs no pueden estar más de una persona. Y más, digamos, con el tema de neonatos que están sumamente delicados, pues estaban las enfermeras. Yo realmente no pude verlo, yo creo que más de 2 o 3 minutos en ese estado y pues yo
cogí la silla de ruedas y tuve que irme. Y las enfermeras fueron las que en ese momento como que me abrazaron, me vieron tan descompuesta que me dijeron, no mamá, tienes que calmarte, te va a dar algo, tranquila, el niño aquí está en buenas manos, pégate mucho a Dios y ten la plena certeza de que vamos a hacer todo por tu hijo. Bueno, pero qué lindo también encontrar ese personal médico, ¿no? Que no sea Sí, como, no tengan como esa coraza de, sí, como de ser secos en el tema, sino por el contrario, animarte. porque lamentablemente con el embarazo de Juan Martín sí fue lo opuesto. Hubo un personal médico que las enfermeras, pues digamos, no eran nada sutiles. Y por el contrario, como que, pues uno siente, ¿no? Tal vez me equivoque, como que les gusta ver que a ti te duele o que no están con ese don de servicio que se supone esperaría uno de la parte médica. Y bueno, y por demás uno tampoco pues los juzga porque ese es el día a día de ellos, entonces de alguna Mm, manera pueden llegar como a crear esa coraza o esa normalidad que pues hace que de alguna manera como que se pierda ese sentido de servicio, creo yo. Pero sí, realmente, en ese justo momento fueron las enfermeras. Ya cuando yo salgo, pues mi papá y el papá del niño fueron quienes, digamos que hicieron lo posible para contenerme, y cuando claramente los dos estaban también claro, estaban devastados. devastados con la noticia. ¿Cuántos días duras ahí en la clínica? 78, fueron 78 días. No hubo dieta, por supuesto. Yo duré en la clínica 4 días. Y pues digamos que eso es lo bonito, ahí es donde empieza, digo yo, el milagro, porque pues de los 3 días que dijeron que Juan José iba a vivir, ya no fueron 3, eran 4, me dan el alta, me puedo ir para la casa, pues ir a la casa entre comillas, porque pues yo ya no estaba hospitalizada, ya podía retirarme de la clínica sin problema, pero pues yo salía a las 10, 11 de la noche, nos íbamos para la casa, la clínica queda en el norte de Bogotá, yo vivía en ese momento al sur de Bogotá, entonces llegábamos medianoche a la casa, nos acostábamos y al día siguiente 5 de la mañana nos levantábamos, nos alistábamos y para la clínica otra vez. Aquí ya entra alguien muy especial en esa red de apoyo y es mi hijo mayor Juan Martín, que pues él estaba muy chiquis, él tenía 4 añitos y uno de los 4 años que va a entender que es un niño prematuro, que va a entender lo que la mamá Y y su pareja en su momento estaban están viviendo. viviendo. Em, y él es también muy importante en esta historia. Mm, Transcurren los días, más o menos en el día 14 o 15, que era el plazo que se nos había dado por parte del neurólogo, porque pues había una posibilidad en que la hemorragia se absorbiera. Él nos decía que la ventaja en esos cerebros tan jóvenes, porque pues obviamente el cerebro de Juan José claramente no se va a terminar de desarrollar porque su cabecita era de este tamaño, era un puño. Él decía, hay una probabilidad que la hemorragia se vaya absorbiendo, nos dan tantos días y dado que se llegue a absorber, pues el tema de que haya una parálisis cerebral, pues va a ser cada vez más lejana. Bueno, un aliento, una voz de esperanza. Ya como a los 20 días, bueno, digamos que estábamos dentro de los plazos en los que se supone iba a ver el progreso de la absorción de esa sangre, porque a ver, hay algo que se llama matriz germinal, que es de donde salen las neuronas, o sea, donde nacen, por así decirlo. Las neuronas no se regeneran, o sea, son células que se murieron y se murieron. Entonces el médico nos decía, mira, la matriz germinal es donde nacen las neuronas. Lo grave de la situación es que esa matriz germinal ahorita está inundada y como el proceso de desarrollo del cerebro del niño está en ese paso a paso, pues la complicación es que no van a seguir saliendo o sea, perdónenme los términos de que los explico, pero no encuentro otra manera, de que se sigan naciendo o generando esas neuronas. Sin embargo, pues como te digo, al ser un cerebro tan joven, pues se absorbe, no pueden haber secuelas, y estábamos sujetos a unos estudios que les hacen, pero pues obviamente el niño, porque tenía cables por todos lados, tampoco era bueno sacarlo de la incubadora para hacerle esos estudios y demás. Entonces se estaba dando como un placito más largo para no ser, digamos, como tan invasivos con el niño. Sin embargo, como te menciono, entonces estábamos en el día 20, 15, ya ahorita se me cambian un poco los números. em,
y el médico nos dice, hay una situación, el niño no nos está ganando peso. Él Otra nació cosa más. pesando 1.205 gramos. Y él, digamos que para ese entonces tenía que estar pesando ya 1.300 gramos. No había ese peso. ¿Cómo lo alimentaban? Por sondas. Yo pasaba por algo que en la clínica se llama lactario. Hay unas máquinas que pues nos ayudan a que pues se le pueda dar la leche al niño, la embotellan, obviamente pues con todos los temas de salubridad, las marcan y se las iban suministrando por zonas, por oncitas, por la sonda. El niño estaba comiendo bien, o sea, lo necesario, pero no estaba ganando peso. Le hacen un estudio y resulta que nosotros, o bueno, en el, de esos 6 meses en los que estaba Juan José, hay una venita o hay un conducto muy chiquitito entre el corazón y los pulmones que se supone debe cerrar cuando los niños nacen y hacen, eso se llama ductus arterioso. Ese ductus se cierra cuando los niños hacen esa etapa, ese proceso en su nacimiento. Por eso también es que a veces les da la palmadita para que pues, se pueda hacer de esa manera. Claramente Juan José no lo iba a poder hacer, no lo hizo. Hay un medicamento que si mal no estoy es el diclofenaco y había la forma de cerrar ese ductus por medio de ese medicamento. Entonces nos dice el cardiólogo, ese ductus tiene que cerrar sí o sí porque esa es la razón por la cual el niño no está ganando peso. Si el niño no nos gana peso, pues se nos complica un poquito el panorama. Empiezan a hacerle el tratamiento, no responde al tratamiento y nos dicen, bueno, papás, hay que tomar una decisión muy grande. Necesitamos operar a Juan José. Pero tenemos que darnos unos días, vamos a tratar de alguna manera que nos gane algo de peso, porque una cirugía en un cuerpito de 1.200, de 1.300 gramos, con una gasita que nos llegue a arrojar de sangre, el niño se nos puede morir desangrado. No, qué situación tan difícil. Pues con el papá del niño simplemente nos miramos y dijimos, bueno, estamos en manos de Dios y si ustedes creen que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Obviamente los médicos, pues, y es su responsabilidad darnos todos los panoramas. Entonces, bueno, nos dicen lo de la gasita, nos dicen que tiene que haber transfusiones de sangre y que las transfusiones de sangre pues también tienen sus riesgos. Sin embargo, que iba a haber un equipo de médico pues robusto, iban a haber 2 cardiólogos, pues el pediatra, bueno, eh, todos los especialistas pues para el caso. Que si lo dejábamos operar, pues nosotros, claro, por supuesto, o sea, no hay otra opción. Estábamos a puertas de esperar lo de la cirugía, cuando pues nos dicen, bueno, hay una cuestión y es que el plan de medicina que ustedes tienen, nos dice la clínica, no cubre la cirugía. Una preocupación más. Nosotros, bueno, ¿y cuánto vale la cirugía? 58 millones de pesos. Dios. Yo volteé a ver a Alejandro, que es el papá del niño, y yo le dije, bueno, tenemos el carro vale 25 millones, lo vendemos. Y el otro dinero, no sé, pedimos prestado, o sea, hacemos algo, pero esa plata la conseguimos porque la conseguimos. Pero Dios nos pone en los angelitos que no solamente son energía, sino también están, digo yo, en carne. La esposa de un amigo de él que trabajaba para Colmédica fue quien nos afilió a Juan José como bebé Colmédica, entonces ellos tienen, digamos que hay unas ciertas coberturas que no la iban a cubrir. Ella pues nos hizo el favor de averiguar y como que sí, por el hecho de que él fuera bebé Colmédica, siempre sí le iban a cubrir, entonces, ay, bueno, un alivio. Ok, cirugía va a haber, bien. La cirugía tardaba 7 horas. Entonces la probabilidad de un paro cardiorrespiratorio pues era muy alta. La cirugía obviamente no la podían hacer aquí de frente pues por la cuestión que te comentaba que el pechito todavía estaba como muy débil. Entonces se la hicieron fue en la espalda. Entonces digamos que eso le iba a demandar un poco más de reto a los profesionales porque pues el tamaño del corazón, de los pulmoncitos y de esa arteria o de esa venita era pues Mínima. muy chiquito. Entonces que eso era lo que a ellos de pronto más les preocupaba, que al ser tan pequeño la cirugía se extendiera y pues ahí estaban otras complicaciones. Bueno, el día de la cirugía llegó, no se demoraron 7 horas, solamente se demoraron 5. El médico sale, nos dice, no, Juan José
Este hombre es un guerrero. No nos dio lata para nada, la cirugía salió muy bien. Por ese lado ya estábamos tranquilos, nos va a empezar a ganar peso, hay que seguir cuidándolo, vigilándolo. Bueno, noticia positiva. Andrea, ¿qué oraciones nacen de ti en ese momento de esas 5 horas que me imagino que fueron eternas? Pues mira que yo creo que eso es algo que de pronto en mi concepto uno tiene muy arraigado en el dogma, ¿no? Y es el Padre Nuestro, el Ave María. Y una cosa es rezar y otra cosa es orar. Pero en esos momentos en los que tú no tienes de dónde echar mano sino a lo que sabes, pues nosotros éramos de Camándula y el Ave María y el Padre Nuestro. Todos los días se lo hacíamos al lado de la incubadora del niño. Yo tengo una tía que es cristiana y lleva mucho tiempo siendo cristiana y ella siempre también estuvo muy pendiente de nosotros. Y ella pues básicamente fue quien me enseñó a orar. Me dijo, la idea no es repetir y repetir, porque es que lo que tienes que hacer es sentirlo acá y que te conmueva el alma. Y ahí es donde empiezo yo a orar, a que las oraciones o bueno, las palabras salgan dentro del corazón, del alma, del espíritu, que sientes que realmente hay algo que se está moviendo. Y pues era lo que en el momento pues salía de mi cabeza y yo, pues eso sí era tal vez más lo que pedía y pedía, pero era algo que nacía como desde muy adentro. Bueno, entonces la cirugía fue un éxito, pasan los días, ya empezó a ganar peso el niño, entonces dijeron, no, la cirugía definitivamente cumplió lo que necesitaba hacer. Días después, y ese episodio también lo recuerdo como si hubiera sido ayer, yo estaba sentada también en una poltrona de la UCI, bueno, de las afueras de la UCI, y sale el papá del niño porque pues nosotros nos teníamos que turnar, no podíamos estar los dos como ya lo había mencionado, y él me dice, André, necesitamos hablar. El neurólogo ya le hizo un estudio a Juan José, se lo habían hecho la noche anterior, eso fue recién llegamos a la clínica, como eran como las 6, 7 de la mañana. Entonces el neurólogo necesita hablar con nosotros. Entonces yo le dije, o sea, hubo algo aquí que yo le dije, no, dale, entra tú porque yo no, o sea, yo no estoy en condiciones. Además, como te comentaba yo, nosotros teníamos que llevar a Martincito. Entonces yo estaba con Martincito sentado ahí y le dije, no, por favor ve y me cuentas. Pasa el tiempo, él vuelve y sale inconsolable. Entonces sale Alejandro destrozado. Yo llegué a pensar, yo dije, Dios mío, mi niño se me murió. Entonces, pues con la voz quebrantada me dice, André, la hemorragia no se está absorbiendo. Y dicen los médicos que la probabilidad de que se absorba de aquí en adelante ya es mínima, por no decir que nula. Yo me acuerdo que como que nos cogimos de las manos, nos tiramos al piso, o sea, literalmente caímos de rodillas porque yo no sentía las piernas cuando él me dio esa noticia. Y qué situación tan difícil vivirla con Martín, ¿no? Pero mira, Cindicita, la relevancia que tiene Martín en esta parte. Bueno, y en todo porque Martín ha sido guerrero con nosotros y con Juan José, y él ha acompañado a Juan José hasta o sea, en todo, en todo, en todo. Nosotros nos tiramos al suelo a llorar y mi Martín nos coge y nos pone las manitos, o sea, nos abraza a los dos y nos dice, pero ustedes, ¿por qué lloran? Si Dios a mí me dijo que mi hermano iba a estar sano. Mira, yo no sabía que me impactó más. Sí, la noticia que me estaba dando Alejandro, que provenía pues, de un médico, sí, y tú le crees a los médicos. Y un niño de 4 años, en un segundo, cogí como que te dice, no, señora. Se transforma el escenario, Total. como si hubiera sido un mensaje de Dios. Y mira que, saltándome un poco en el tiempo de la historia, cuando fue todo este tiempo de pandemia y demás, que Martín tendría 8 años, 9 años, nos fuimos a vacunar y
bueno, cuando le empiezan a uno a preguntar los antecedentes, pues yo empiezo a soltar los antecedentes de Juan José y Martincito como que interviene en la historia. Bueno, la enfermera dice, no, este niño de verdad ha pasado por todo esto es increíble. Y la enfermera me dice, este niño es un milagro. Y Martincito dice, sí, es que Dios me miró a los ojos y me puso esas palabras. Y yo le relaté la historia a la enfermera y la enfermera también me dijo, mamá, usted tiene unos hijos amados por Dios. Porque, o sea, uno a los 4 años, ¿qué conocimiento bíblico o de Ujú. fe puede llegar a tener? O de una religión, pongámosle ese título, para que te diga de esa forma, y ustedes porque lloran si Dios me dijo que mi hermano iba a estar bien. No, o sea, créeme que yo, y de ahí me aferré, y nos aferramos. Le contamos a mi papá también es un hombre de mucha fe, y mi papá dijo, no, pues es que el médico puede decir lo que quiera, Pero la última palabra pero la la tiene última Dios. palabra la tiene Dios. Y bueno, ahí seguimos en la lucha, íbamos otra vez bueno, la rutina era la misma finalmente, tú no sabes qué día, qué noche, qué hora, o sea, el foco, y mira que de pronto ahí también me llegué a dar palo un poco con el tiempo y uno siente que de pronto Martín quedó de cierta manera relegado porque en ese momento como que toda la atención estaba centrada en Juan José. Pero aún así, yo lo pienso y lo veo ahorita, si no hubiera sido por él, o sea, como que con qué ganas uno sigue yendo, ¿no? De cierta forma al médico y si uno como que siente que, ay, no, todos los días son malas noticias y si la hemorragia no se absorbió, entonces, ¿qué sentido tiene seguir con esto? Pero si no hubiera sido por esas palabras de mi hijo, Cindy, créeme que Esas no hubiera palabras te tenido la fuerza. fortalecieron. Sí, exacto. No hubiera tenido la fuerza para seguir. Te lo juro que. ¿Cuántos meses pasaron en la clínica? Pues casi 3 meses. Casi 3 meses. Em, Vuelvo a lo mismo, donde todos los días llegaba uno con esa expectativa, el teléfono, o sea, digo uno descansar, pero nosotros no dormíamos porque teníamos los celulares prendidos porque así lo decían en la clínica, ¿no? Ustedes deben estar No. con un número de contacto porque con él cualquier cosa puede suceder. Bueno, nada, pasó el tiempo, lo sacan de la UCI, la hemorragia pues no había disminuido como se quisiera, pero lo estaba haciendo pues de manera progresiva. Ya al día 75, tal vez 3 días antes de salir, nos dicen, bueno, Juan José superó todas las expectativas y ya le vamos a dar de alta. Entonces, papitos, tienen que ir preparándose el oxígeno, porque pues él obviamente fue oxígeno dependiente. Alistar la casa, pues había que hacerle una asepsia completa, tenerle un cuarto calientito. Bueno, papitos se nos van preparando porque en 2 o 3 días Juan José se va para la casa. No, pero pues qué emoción. Qué emoción y qué miedo, Sí, porque da de cualquier tiempo manera tú estás respaldada por un por equipo una clínica. médico que, vuelvo y les digo, maravillosas personas, unos seres humanos excepcionales, y esa era la tranquilidad, que cualquier cosa que él necesitara, pues había alguien preparado para atender esa necesidad. Juan José sale de la clínica pensando 2.500 gramos, que Subió era, hartísimo de peso. sin embargo, pues no era lo que se esperaba para que, digamos que dentro de los procesos, vuelvo y digo, normales de un niño deben estar por encima de los 2.700 gramos. Sin embargo, que ya con eso pues seguíamos adelante, la succión, porque eso fue otra cosa que en donde empezamos, vuelvo y digo, a ver los milagros, y es que Juan José, de hecho, antes de que lo pasaran digamos, como a otra incubadora que era como de menos complejidad, empezó a reaccionar a estímulos. Entonces, ese fue como otro chispazo de fe donde Dios nos dijo, el médico está diciendo que la hemorragia no se está absorbiendo y que se supone que lo que iba a pasar con Juan José iba a ser un azar del día a día. O sea, que ellos no tenían como, por así decirlo, adivinarlo, proyectarlo o decirnos va a pasar esto en el segundo mes, en el tercer mes, sino que conforme el niño fuera reaccionando era que nosotros íbamos a ver qué secuelas quedaban.
porque el médico nos dijo, bueno, en el mejor de los casos el niño nos puede quedar ciego, nos puede quedar sordo. El papá le empieza a hablar en la incubadora y el niño empieza como a moverse, empieza a sonreír. Entonces ahí dijimos, Dios, gracias. Qué emoción. El niño está reaccionando a estímulos, vamos por buen camino. Ya cuando pues obviamente él está fuera de la incubadora, que ya pues podemos estar más cerca, cogerlo. Obviamente pues en el plan canguro a ti te lo ponen, eso es una cosita así muy chiquitita que uno realmente pues lo que hace es no moverse y como ese miedo deja y no porque de pronto lo lastimo, porque es que realmente, o sea, son tan frágiles que tú no sabes si de pronto una manito, bueno, pero ya poderlo tener en la cunita pues, de poderlo coger, cambiarlo, porque ya tocaba el proceso de cambiarlo solito, ya como que, ay, como que uno siente que otra vez hay fuerza en el cuerpo y vamos y lo podemos lograr y bien, listo. Pasó el tiempo, nos hicieron callecita de honor, ya que eso es algo que tiene muy bonito la clínica, ponen a la mamita en una silla de ruedas, le dan a su bebecito y todo el personal médico hace calle de honor cuando el niño ya sale de la UCI, ya sale pues de la clínica, nos dan el alta y nos vamos para la casa. No, qué bendición. ¿Y qué sentiste en esa calle de honor? Miedo, pero mucha felicidad. Mucha felicidad. Recuerdo, de hecho, una anécdota muy, muy curiosa porque, bueno, mientras estábamos en el tema de la hospitalización de Juan José y demás, Martincito nunca pudo entrar porque él estaba muy chiquito. Y como te digo, él siempre se queda en la sala de espera, o con el papá o conmigo, con el papá del niño. Y en una de esas, ya estábamos a puertas de salir de la clínica, este chino se escapa, se escabulle dentro de las personas, el personal médico, y termina entrando a la UCI a buscar a su hermano. Cuando una enfermera sale con Juan Martín en la mano, ¿este niño de quién es? Y yo, ay, ¿qué se me hizo usted? Me dijo, no, pues estaba que buscando al hermanito. Entonces ya cuando nos dicen, no, ya Juan Martín, tienes que tener calma que ya el hermanito se va a ir para la casa. Y bueno, nada. Muy felices, con todas las expectativas, con todo el ánimo, nos dan unas órdenes para plan canguro porque pues a él teníamos que seguirlo teniendo como cangurito hasta que completara las 40 semanas que se supone debía completar en el vientre. Y pues es ahí donde viene otro reto enorme porque en la sala de los prematuritos, al parecer, contrae una meningitis viral. La meningitis viral es básicamente una infección que da en la membrana que recubre el cerebro. Nosotros llevábamos 8 días en casa después del alta, cuando lo llevábamos a su plan canguro. Juan José, tal vez de pronto pues por tanto tiempo que estuvo en la clínica, a él los ruidos digamos que no lo incomodaban, pero pues claramente a cualquier ruido muy fuerte o la puerta, porque pues Martincito obviamente como niño jugaba o hacía, entonces cualquier ruido fuerte pues él reaccionaba, ¿verdad? Y en las noches dormía casi siempre durante el día y en la noche casi no dormía. Pasó un tiempo, esa noche yo estaba sola porque el papá tuvo que salir a trabajar y estuvo muy tranquilo toda la noche. Pues yo en medio de mi ignorancia dije, ay, qué bendición que el niño pueda ya descansar, no lo voy a molestar. Me arrunché con Martincito, con Juanjito sí me daba mucho miedo dormir en la misma cama, nosotros le teníamos una cunita aparte, pues cerca de la cama, y yo pues estaba así como muy atenta y no, muy calmadito, yo dije, bueno, está bien, dormimos, me levanté como a las 6 de la mañana, que había que darle un medicamento, me despierta la alarma y tocó a Juan José helado, y estaba encorvado hacia atrás. Y yo lo muevo y él no reacciona y yo dije, aquí hay algo que no está bien. Como él salió oxígeno dependiente, nosotros teníamos un aparatito que nos dejó la terapeuta respiratoria, que también es otra gran persona que nos ayudó muchísimo con Juan José, Yolandita, que la queremos mucho. Ella me dejó algo que se llama pulso oxímetro, que es ese aparatito que nos ponen en el dedo. Yo le tomé las pulsaciones, estaban en 70 pulsaciones. Y la respiración estaba desaturado. Le subí el oxígeno a 5, le dije al papá del niño, nos vamos por urgencias porque acá hay algo que no está bien. Y nos fuimos otra vez para la clínica.
Llegamos por urgencias, le toman signos de más y lo entran a la UCI y no sabemos qué pasa. No sé cuánto tiempo pudo haber transcurrido, salió el médico y nos dijo, bueno, nosotros queremos contarles que a Juan José tuvimos que reanimarlo otra vez. Él llegó prácticamente muerto a la clínica y eso se debe a una meningitis viral. El niño pues obviamente reaccionó a la reanimación, otra vez está entubado, otra vez está respirando con asistente respiratorio. Y el médico nos dice como que, bueno, es un niño con hemorragia grado 4. No lleva más de una semana por fuera de la clínica. Y pues con esta meningitis que está afectando su cerebro. Ay, Dios, se me va la raíz, perdón. Volvemos a estar como en el principio. Total. No sabemos qué le pueda pasar al niño. No sabemos si sobreviva y si sobrevive, que pues bien. Nos toca esperar cómo evoluciona porque, bueno, uno más o menos, o lo que yo le dije al médico en ese momento, le dije, ven, pero, o sea, ¿cuál es el problema? Me refiero, si es algo viral con sus defensas, hay algo malo con sus defensas, o sea, por favor explíqueme porque no le Médicamente, ¿qué entiendo. pasó? Me dijo, no, mamá, él tiene tantas defensas que no solamente está atacando esa meningitis, sino que se está atacando a sí mismo. Y entonces queda uno otra vez desarmado y como que ahí cuestiono a Dios, a la pregunta que me hacías al principio. Ahí lo cuestioné. Yo dije, Señor, pero... ¿Qué pasó? Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Mira, yo le decía a Dios conmigo, ponme los retos que quieras, pero no a mi hijo. O sea, otra cosa más. Entonces nos dicen, nada, no, hay que esperar. ¿Cuánto tiempo no se tarde? No sabemos. No sabemos. Aquí la cuestión no es falta de defensa, sino que hay muchos glóbulos blancos, si mal no sé qué, creo que son los de las defensas. La muestra de no sé qué sale tanta cantidad, era como el doble de lo que se supone debería tener. Entonces él nos decía, no solamente el cerebro, sino hasta dónde su cuerpo se está atacando a sí mismo, qué otros daños, en qué otros órganos. Mamá, pegarnos. Mira, de hecho la frase que usó el médico fue, si ustedes son creyentes y creen en Dios, Dios es el único que puede hacer algo por el niño. Médicamente no tenemos nada más que hacer. Se queda uno sin piso otra vez. Y realmente sí, ahí cuestiono a Dios. Porque a mí, si se supone que íbamos tan bien, íbamos muy bien. Pero bueno, pasan los días, fueron 20 días tal vez que estuvimos otra vez hospitalizados, que otra vez necesitó asistente, bueno. Y nada, Dios nos tiende la mano otra vez, empieza al día 10, 12, ya reacciona otra vez, entra en sí, van gradualmente bajando el oxígeno nuevamente y otra vez pues salimos de la clínica para la casa con todas las esperanzas y la fe puesta en que las cosas iban a estar bien. Pues nada, ya pasa el tiempo. Juan José tuvo varios episodios de pulmonía, porque pues cuando él nace tiene también dentro de sus diagnósticos algo que se llama displasia pulmonar, porque sus pulmoncitos no se desarrollaron dentro del vientre de la mami, sino fue todo químicamente. Entonces, ya el tema de ir a la clínica se nos volvió casi que de 2, 3 meses, vaya otra vez porque una gripa, porque pues obviamente un niño tan chiquito y con todas sus condiciones, pues sus defensas son un poco débiles. Y reitero, en todos esos episodios estaba Martín y Martín siempre estaba muy firme. Y las veces que él me veía desmoronado, él me cogía, mami, pero Dios ya nos dijo algo. No, qué Dios especial. ya nos prometió algo. Tienes que estar Confía. tranquila, mami.
por Dios. Y bueno, para no hacer la historia más larga, ya hoy Juan José cumple ahorita en agosto 8 años. Diagnósticos actuales, sí, los hay. Él tiene hemiparesia del cuerpo derecho, es decir, que digamos que esa fue como una de las secuelas que nos dejó esa hemorragia cerebral, que a lo que se supone y decía la ciencia que él iba a ser un vegetal. Él es un niño que le gusta bailar, que le gusta mucho el fútbol, que sí, que tiene una condición que su cuerpito derecho es como si el cerebro no la reconociera, y es algo con lo que hemos también venido batallando, porque pues se ha tenido que hacer una cirugía porque él tiene síndrome de pie equino, tiene que asistir constantemente a terapias, de eso también quedó pues una epilepsia, ha tenido pues episodios epilépticos muy fuertes, em, pero nada, ese hombre es un guerrero. En algún momento sí, en la última, porque claro, él va creciendo y va siendo consciente de lo que ha vivido y de lo que pasa con él. Eh, el año pasado, antepasado, que fue como la última vez que estuvimos hospitalizados por un tema de pulmones, que es donde el doctor nos dice, este niño pues tiene un cuadro de asma, tienen que irse de Bogotá porque si no se los va a volver un paciente crónico. En medio de todo ese, digamos que del proceso de la urgencia, mientras lo hospitalizan y demás, él en algún momento sí se me desmoronó y me dijo, mami, ¿por qué a mí? Qué pregunta tan fuerte, ¿qué le dijiste? ¿Tú qué puedes decirle? Yo le dije, amor, Dios te tiene para cosas tan grandes que te está preparando desde ya para que cuando seas un adulto o en el tiempo en el que él lo decida, pero pues digamos que es mi manera de explicárselo a él para que él lo pueda comprender. Porque lo que se viene puede ser retos muy grandes, hijo, y te está preparando. Siéntete afortunado porque estás empezando a aprender tantas cosas que ni siquiera yo que soy tu mamá las sé. Y me decía, ¿sabes que sí, mamá? Dios a mí me ama mucho. Entonces yo digo, si Él es quien ha vivido en carne propia todo su proceso, que Él es el que le duelen sus cirugías, sus terapias, que cada vez que hay que llevar urgencias y que lo llegan a hospitalizar, Él es el que tiene que lo canalicen y bueno, que Él es el que vive en dolor en su carne. No cuestiona a Dios, no deja de creer y no deja de ser ese niño que mira, sin Él, pero tú lo conoces. Gracias a Dios, Él donde llega, como que, o sea, él llega con alegría, la gente lo estima mucho, lo tiene muy en cuenta. Este chino es sumamente pilo, o sea, sale con unas cosas que yo digo, Dios mío, Tiene una gracia especial de Dios. amén. Esa es la conclusión. Y mira que dentro de todo, Dios en su palabra nos lo dice, que debemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces, mira también, devolviéndome un poco a lo que dice Martín, esa fe que tenía Martín, que en su momento, pues como que te transmitía, ¿no? Entonces también cómo aprender a ser como niños, realmente. Un niño no se preocupa, un niño duerme tranquilo porque sabe que su papá está ahí. Y eso es lo que nosotras como mujeres debemos aprender. Saber que a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que se nos atraviesa en el día a día, Dios tiene el control. Amén. Así Y es. qué bendición, Andrea. ¿Cómo fortaleces tu relación después de todo este proceso con Dios? No, pues imagínate. Yo, pues primero tuve que pedirle mucho perdón a Dios porque yo no creí. Y es la carne, ¿no? O sea, finalmente uno de dónde saca fuerzas cuando ya el cuerpo no te da, pues de Dios. Pero es que uno no entiende en ese momento eso. Eh, y Dios nos dice, dejen sus angustias en mis manos. Yo creo sinceramente y después de todo esto se los puedo decir con toda la certeza del mundo. Si nosotros realmente dejáramos esos afanes en manos de Dios, Dios obra, pero es que si Dios me dice o me ayuda o me da de cierta manera las herramientas y yo no las tomo, o yo simplemente paso por encima de eso
y no hago nada o sea, por soltar y de verdad decirle, toma tú el control, Señor. ¿Cuántas cosas no nos ahorraríamos? ¿Cuántas cosas no tendríamos que pues dejar de sufrir? Porque es que mientras esté en el control de Él va a ser perfecto, pero no. Mira que yo creo que uno realmente no lo entiende hasta que lo vive. Y es que eso es lo malo que tenemos los seres humanos finalmente, ¿no? Hasta que no nos quemamos con el fuego no sabemos qué quema. No, y que también Dios nos lo dice en su palabra muy seguido. Yo creo que no hay palabra que se repita más en la Biblia que es no tengas miedo. Si nosotros tomáramos un poco más como ese manual de instrucciones, como un manual de instrucciones, realmente nos ahorraríamos muchas cosas en la vida. Cierto. Entonces, pues, Andrea, qué bendición de verdad tenerte aquí. ¿Qué consejo le darías a las mamitas que están en este momento luchando por la salud de sus hijitos? Pues se los dice alguien y por favor que no quiero que suene como egoísta, pero alguien que ya pasó por eso. Y yo realmente les digo con el corazón, no hay mejor médico que Dios. Y la última palabra la tiene Dios. No es fácil, porque nadie te prepara para eso. Pero la voluntad de Dios es sabia, es buena. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Ánimo, fuerza. Yo sé que es vivir y no vivir, porque pues realmente los días para uno son eternos. Humanamente no o sea, el cuerpo a veces no da para tanto, ¿verdad? Pero ustedes simplemente oren, crean que Dios es bueno. Y mi hijo es la fiel muestra de que Dios no nos deja solos. ¿Qué significa para ti levantar el nombre de Dios en esta historia? Pues realmente me siento afortunada, porque de cierta manera Dios nos ha escogido, tal vez, eh, para poder llevar ese granito de fe o esa palabra o no sé cómo describirlo, para que las personas e incluso no en situaciones similares a la mía, sino en tantas otras que las fuerzas humanas no nos da, que Dios está ahí y que simplemente es dejar que Él obre, que no hay prueba ni para la ciencia, ni para uno como ser humano que no se pueda superar si uno no lo deja en manos de Él. Totalmente de acuerdo, Andrea. Tu historia nos recuerda que a pesar de que el milagro no llegue de inmediato, porque pues como humanos queremos que las cosas pasen ya y somos impacientes, Dios tiene el control Amén. y el tiempo de nosotros no es el tiempo de Él. De acuerdo. Entonces sí, gracias por compartir tu historia, por fortalecer por medio de esta historia, fortalecer a muchas mamitas que en este momento se encuentran pasando un momento difícil. Entonces, nada, mi André, muchas gracias. No, a ti por el espacio y nada. Simplemente la fe es la que mueve todo, ¿no? Y mientras nosotros no tengamos fe, pues difícilmente vamos a ver la mano de Dios. Esa es como eh, para mí, esa es la enseñanza que toda esta experiencia eh, Te ha dejó. dejado. Sí, total. Bueno, gracias a ti por venir.